Hay momentos en la vida donde sentimos que todo se derrumbó. Momentos donde uno mira alrededor y solo ve ruinas, silencio, dolor y preguntas sin respuesta. Hay días en que parece que el enemigo arrasó con todo lo que amábamos. Y quizás eso fue exactamente lo que sintió David cuando llegó a Siclag. La Biblia, en 1 de Samuel 30, nos muestra uno de los momentos más duros de la vida de David. Y lo impactante es que esto ocurrió justo antes de que Dios lo levantara como rey. Porque muchas veces, antes de la restauración, viene la prueba más fuerte. David venía cansado. Él y sus hombres regresaban a Siclag después de una batalla. Seguramente querían descansar, abrazar a sus familias, volver a casa. Pero cuando llegaron, encontraron una escena devastadora. La ciudad estaba quemada, las casas destruidas, las esposas y los hijos habían sido llevados cautivos. Todo había desaparecido. Imagínate ese momento. El humo todavía saliendo de las ruinas, los hombres llorando desesperados, los guerreros quebrados emocionalmente. La Biblia dice algo tremendo. Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hay dolores que dejan a la gente sin fuerza. Hay pérdidas que hacen sentir al ser humano vacío por dentro. Y quizá alguien que escucha esta reflexión hoy se siente así. Tal vez perdiste una oportunidad, tal vez se dañó tu matrimonio, tal vez perdiste dinero, estabilidad, salud o incluso personas importantes en tu vida. Y has pensado, ya no hay nada que hacer. Pero escucha esto con atención. Aunque el enemigo haya quemado tu Siclag, Dios todavía tiene poder para restaurar. Porque el final de la historia no fue destrucción, el final fue recuperación, el final fue victoria, el final fue restitución. Pero antes de que ocurriera el milagro, David tuvo que enfrentar algo más duro todavía, el rechazo de los suyos. La Biblia dice que los hombres de David hablaron de apedrearlo, los mismos que antes peleaban junto a él. Ahora querían destruirlo. Y eso también pasa en la vida. Cuando llegan las crisis, muchas veces aparecen las acusaciones, las traiciones y el abandono. Hay personas que te aman cuando todo va bien, pero desaparecen cuando llegan los problemas. David estaba rodeado, pero solo. Quebrado, pero de pie, herido, pero todavía creyendo. Y entonces aparece una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. No dice que alguien lo animó, no dice que recibió ayuda humana, no dice que tenía respuestas, dice que se fortaleció en Dios. Y ahí está la clave. Porque cuando todo falla, Dios sigue siendo refugio. Cuando todos se van, Dios permanece. Cuando no entiendes lo que pasa, Dios sigue teniendo control. Muchos quieren la restauración de David, pero no quieren pasar por el proceso de David. David aprendió a depender completamente de Dios en medio del dolor. Y quizás hoy Dios está permitiendo ciertas situaciones para que vuelvas a buscarlo de verdad. Porque hay personas que solo oran cuando llegan las pruebas. Solo buscan a Dios cuando sienten que todo se perdió. A veces Dios permite que ciertas seguridades humanas caigan, para que entendamos que nuestra verdadera seguridad está en Él. Después de fortalecerse en Dios, David hizo algo fundamental. Consultó al Señor y preguntó, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios respondió, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¡Qué palabra tan poderosa! Dios no solo le dijo que persiguiera, Dios le aseguró la victoria antes de comenzar la batalla. Y eso es importante entenderlo. Cuando Dios da una palabra, aunque el panorama se vea imposible, Él sigue siendo fiel. Quizás tú hoy solo ves ruinas, pero Dios ya está viendo restauración. Quizás tú ves pérdida, pero Dios ve recuperación. Quizás tú ves el final, pero Dios apenas está escribiendo el próximo capítulo. David salió a pelear cansado, herido emocionalmente y sin garantías humanas, pero llevaba algo más grande, una promesa de Dios. Y cuando tienes una palabra de Dios, eso vale más que cualquier circunstancia. En el camino, David encontró a un joven egipcio abandonado por los amalecitas, y ese detalle parece pequeño, pero fue clave. Lo que parecía una coincidencia era dirección divina. Ese joven terminó guiando a David hasta el campamento enemigo. Y aquí viene algo glorioso. David recuperó absolutamente todo. La Biblia dice que no faltó cosa alguna, ni grande ni pequeña. Recuperaron hijos, esposas, bienes, y además obtuvieron grandes despojos. Escucha esto, el enemigo no tiene la última palabra sobre tu vida. Dios sigue restaurando hogares, Dios sigue levantando personas quebradas, Dios sigue devolviendo esperanza, Dios sigue haciendo milagros.
Se había alejado del territorio de Israel y estaba viviendo entre filisteos. Sin embargo, aún en medio de errores, Dios no abandonó a David, porque Dios muchas veces usa cosas inesperadas para abrir caminos. Lo que parecía una coincidencia era dirección divina, porque la gracia de Dios es más grande que nuestras caídas. Eso no significa vivir desobedeciendo. Significa entender que cuando una persona se vuelve verdaderamente a Dios, Él todavía puede restaurar lo que parecía destruido. Hay gente que cree que su vida ya no tiene arreglo, pero nuestro Dios es especialista en restaurar ruinas. Él restaura matrimonios destruidos, restaura hijos alejados, restaura ministerios apagados, restaura corazones heridos, restaura sueños enterrados. Y algo hermoso de esta historia es que Siclag no fue el final de David, fue preparación para lo que venía. Después de este episodio, David finalmente sería levantado como rey. Muchas veces las pruebas no son señal de abandono, son preparación. Hay procesos que duelen, pero forman carácter. Hay batallas que parecen injustas, pero te acercan más a Dios. Quizás hoy estás viviendo tu Siclag, quizás estás mirando cenizas en alguna área de tu vida. Pero quiero decirte algo de parte de Dios. Las cenizas no son el final cuando Dios está presente. Dios todavía transforma desiertos en jardines, todavía abre caminos donde no los hay, todavía hace brotar esperanza donde parecía muerto todo. No permitas que la tristeza te robe la fe, no permitas que el dolor te aparte de Dios. Haz lo mismo que hizo David, fortalécete en el Señor, aunque no entiendas, aunque duela, aunque parezca tarde, porque el mismo Dios que restauró a David sigue restaurando hoy. Y quizá lo más impactante de esta historia es que David recuperó más de lo que había perdido. Porque Dios no restaura a medias. Cuando Él obra, lo hace de manera completa. Tal vez el enemigo pensó que había acabado contigo. Tal vez personas dijeron que ya no te levantarías. Tal vez tú mismo pensaste que era imposible volver a empezar. Pero Dios tiene la última palabra. No te rindas. No abandones la fe. No dejes de orar. Hay batallas que solo anuncian que viene una gran victoria. Y así como David salió llorando de Siclag, terminó regresando con restauración, victoria y testimonio. Tu historia tampoco termina en pérdida. Si permaneces tomado de la mano de Dios, llegará el día donde mirarás atrás y entenderás que Él nunca te abandonó, porque nuestro Dios sigue restaurando lo perdido. Si esta reflexión habló a tu vida, escribe en los comentarios: Dios restaurará mi Siclag. Y recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy.